mencionó a Pedro. Él era un pecador, él tenía mucha ira, maldecía, tenía una lengua muy sucia, negó al Señor, se escondió, no apoyó al Señor. Él estaba en la cruz. Él no era testigo para ver su Salvador que lo mataran. Pero Dios lo mencionó, tuvo misericordia. ¿Por qué el Espíritu Santo haría una cosa así? Nosotros estamos continuando en el día de resurrección. Vamos a repasar, Jesús resucitó. ¿Qué pasó? Los soldados fueron a reportar lo que ellos fueron testigos de a los fariseos y los líderes judíos. Después María Magdalena fue al sepulcro, lo encontró vacío. Después de eso, las mujeres fueron después de ellas y fueron testigos que el sepulcro estaba vacío. La semana pasada fueron los 2 discípulos, estaban en el camino de Emaús. Jesús tenía un día muy ocupado, una mañana ocupado y una tarde ocupado. ¿Quién ustedes creen que es próximo? Vamos a darnos cuenta. Vamos a Lucas 24, 34. Lucas 24, versículo 34. ¿Qué decían? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Amén. Jesús tenía una cita divina con Pedro. ¿Por qué el Señor mencionó a Pedro? Él era un pecador, él tenía mucha ira, maldecía, tenía una lengua muy sucia, negó al Señor, se escondió, no apoyó al Señor. Él estaba en la cruz. Él no era testigo para ver su Salvador que lo mataran. Pero Dios lo mencionó, tuvo misericordia. ¿Por qué el Espíritu Santo haría una cosa así? Es porque el Señor nos está tratando de decir que no importa cuál es la distancia que nosotros pongamos entre Él y nosotros, Él todavía nos perdona, Él todavía tiene misericordia, Él no se ha olvidado de nuestro propósito. Nosotros tenemos un gran trabajo que hacer. Ahora, yo estoy hablando de mi opinión. Pedro hizo todas estas cosas, rechazó al Señor y el Señor todavía lo llamó. Pedro rechazó al Señor. Pedro le daba vergüenza de Jesús, pero Pedro convivía con Jesús. Él vio, él fue testigo, él miró, él comió con Jesús. Todavía lo rechazó. Cuando Jesús lo necesitaba más, él brillaba para su presencia, pero Dios todavía lo llamó. Esa es la misericordia del Señor. No es de ustedes, es de Dios. El Señor no necesita nada, pero nosotros debemos de preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo adorar? ¡Aleluya! Pedro, su nombre aquí se llama Simón. Simón no es Pedro y Pedro no es Simón. Simón es el nombre de la carne, del mundo. Cuando Simón nació, lo nombraron su padre Simón. Pero Jesús, cuando Jesús lo llamó a él lo nombró Pedro. Pedro es el nombre espiritual de Simón. Pedro es el nombre con que el Señor lo ha llamado. Él lo renombró. Lo que Jesús renombró a Simón es el nombre Pedro, que significa roca. La Iglesia Católica dice es que cuando Jesús llamó a Simón Pedro, que Jesús estaba diciendo que encima de Pedro, que en Pedro él iba a construir la iglesia. Cuando uno construye algo en la carne, es como que uno está construyendo arena que se está fundando, se está deshaciendo. Lo que Jesús quería decir fue, Pedro, cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿quién tú crees que yo soy? ¿Quién yo soy? Y Pedro le contesta, aleluya, Señor, tú eres el Dios. Él dice, Pedro, con esa verdad,
con esa verdad, con esa fundación, yo voy a construir mi iglesia. Mateo 16:15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y Amén. las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que deseares en la tierra será desatado en los cielos. El 16 dice Simón Pedro. Sí, el Señor le estaba preguntando a Simón, pero la piedra, la roca, contestó y le dice, le digo Jesús, porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Simón le contestó como Pedro y dijo la verdad. ¿Qué es la roca? Que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca, esa es la fundación de nuestra iglesia. No de esta iglesia, pero del cuerpo de Cristo. Si nosotros miramos y buscamos, nosotros vemos que Pedro siempre estaba entre medio de todo. Si hacían una cosa, Pedro estaba allí. Si hacían aquello, Pedro estaba allí. ¿Quién era el que tenía la audacia para hablar? Pedro. ¿Quién también tenía un temperamento bien corto? Pedro. Él era más difícil de todos. El Señor no lo cogería de a pecho. Sin embargo, el Señor puede ver más allá de lo que uno mismo puede ver. Y esa es una de las razones que Jesús se le apareció a Simón Pedro. Porque Dios puede ver más allá de lo que nosotros podemos ver. Pedro fue elegido por el Señor cuando Él le preguntó, ¿quién tú crees que yo soy? Porque Pedro rechazó a Cristo. En Jesús apareciéndosele a Pedro, Él lo estaba reeligiéndolo, lo estaba llamando otra vez. Y Jesús aparecérsele a Pedro solo, eso tiene un gran significado. Yo te estoy llamando otra vez. Vamos a Lucas 22:8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id prepararnos la Pascua para que la comamos. Amén. Jesús tenía 12, pero en realidad tenía más de 12. De los 12 y más, Jesús tenía su santísimo de 3. Pedro, Juan y Santiago. Pedro siempre era el primero. En la lectura, cuando su nombre está escrito primero, eso significa que esa persona es un líder. Marco 1:16 al 18. Del libro de Marcos 1, versículo 16. Andando junto al mar de Galilea, vio Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Vamos al libro de Marcos, capítulo 3, versículo 14 al 16. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, y Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, y esto es, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista. ¿Quién era el primero? Simón. ¿Cuál es la diferencia entre un discípulo y un apóstol? Un discípulo es un estudiante, un aprendista. ¿Qué es un apóstol? Es un representante que ha sido comisionado. En Lucas 24:34 es cierto.
decían, ¿qué es lo que es cierto? El Señor ha resucitado y se le apareció a Simón. No has terminado todavía. Esa es la palabra. Ese es el segundo llamado de Pedro, no Simón. Cuando Jesús se le aparece a los otros discípulos, ese es el segundo llamado de ellos, porque ninguno de ellos estaban allí, solamente uno, que era Juan. Dios no ha terminado con ustedes. No se sometieron al Señor, le fallaron al Señor. Eso significa que buena noticia para nosotros, porque eso es una segunda oportunidad. Es un ejemplo que el Señor no ha terminado con sus vidas, que todavía hay esperanza. Pedro fue el primero llamado, seleccionado, elegido. ¿Ustedes creen que después de su segundo llamado, Pedro iba a rechazar, avergonzarse del Señor? No, no. Lucas 24:34 fue cuando Pedro fue de ser discípulo a un apóstol. Vamos a Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Nos demuestra que Pedro estaba preguntando las preguntas correctas y estaba dispuesto a someterse a Cristo. Cuando uno es llamado, ellos preguntan las preguntas. Cuando uno es llamado como Pedro, ellos están dispuestos, sometidos a seguir, a preguntar, a luchar, seguir luchando. Cuando Pedro rechazó al Señor y le dio su segundo llamado, su tiempo no ha terminado. Hay esperanza. Todavía hay esperanza en Cristo. Nos presentamos, Señor, ante ti, recordando que tú eres un Dios misericordioso. Hoy hemos recordado que aquellos que caminaron contigo, como Pedro, también fallaron, pero también hemos visto tu misericordia, que Aleluya. fue mayor que sus errores. Señor, este día reconocemos nuestros errores, nuestros pecados, nuestras caídas, nuestras luchas internas y todo aquello que nos aparta de tu voluntad. Pero así, Señor, como restauraste a Pedro, también, Señor, esta tarde te pedimos que nos restaure cada uno de nosotros, restaure nuestro espíritu y que sigamos siendo seguidores de tu palabra, que no salgamos de este lugar siendo lo mismo, sino que salgamos con la fuerza que da tu espíritu y que podamos transmitir como un verdadero apóstol de Jesucristo a nuestros hermanos, nuestras familias, y que podamos abrazar la cruz de Jesucristo y que seamos instrumentos de su palabra, y que mañana sea un día de victoria para nosotros. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, oro. Amén. Amén. Bendiciones todo el mundo y que todos ustedes tengan un lindo día en Cristo Jesús, quien los liberó. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.